Ecuatorianos se zurran en los pantalones al ver que son el hazmerreír de México. I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Congresistas ecuatorianos están que echan lumbre por la boca al ver que son el hazmerreír del pueblo mexicano por culpa de su presidente Daniel Noboa. Sí, camaradas, el asambleísta Walter Ronquillo afirmó que las decisiones improvisadas de Daniel Noboa perjudicarán al sector camaronero, pues sus exportaciones tendrán una gran baja y se afectará a miles de ecuatorianos con desempleos masivos, precisamente porque recuerden que la presidenta de México dijo en su mañanera que era más rico el camarón de Sinaloa que el camarón ecuatoriano. Bueno, pues parece ser que por ahí va el asunto, que Noboa quiere vender mucho camarón a México y también quiere vender banano. Pues las empresas bananeras en el Ecuador son de la familia de Daniel Noboa, pero pues como hay relaciones rotas desde que invadió la embajada, pues México no les compra ni madre, por eso a huevo quiere pues tener un tratado de libre comercio con México. Pero cómo no tiene vergüenza, cómo va a tener un tratado si invadió la embajada mexicana y maltrató al personal consular de México y ahora sí quiere tener un tratado para vender sus productos de sus empresas familiares. El asambleísta Walter Gómez Ronquillo de la provincia de Guayas comentó a través de su publicación de X que Ecuador se ha convertido en el hazmerreír del pueblo mexicano tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer aranceles del 27% en productos importados desde México. Fue el lunes 3 de febrero cuando el mandatario ecuatoriano anunció la medida arancelaria con el objetivo, y escuchen bien, de conseguir un tratado de libre comercio con México. O sea, está queriéndole hacer como Donald Trump, amenazando con aranceles para lograr un tratado de libre comercio con México. Lo que sí debería de saber Daniel Noboa es que su economía es así pequeñita en comparación con la de México, pues los aranceles de Estados Unidos sí nos harían daño a la economía mexicana, pero estos aranceles de Ecuador lo que nos hacen es pues dar risa al pueblo mexicano. Y sus asambleístas lo saben, por eso están furiosos, no con el pueblo mexicano, sino con el propio Daniel Noboa, que cada vez, la verdad, está cometiendo error tras error. Precisamente, camaradas, el día de hoy se están llevando elecciones en Ecuador. Se dice que las encuestas va arrasando la opositora de Daniel Noboa, Luisa González, pero pues muchos creen que puede haber un fraude electoral. Bueno, camaradas, vámonos a escuchar qué dice la prensa ecuatoriana al respecto de pues esta ocurrencia, porque no se le puede llamar de otra forma, de Daniel Noboa. Ni la prensa de su país lo toma en serio. Vamos a explicar un poco, vamos a tratar de entender. Sí, porque nadie esta entendió medida. qué Así es. vela tiene en este entierro el presidente Noboa. Así es. Bueno, esto también puede ser un fenómeno bastante peculiar. Lo que estamos viendo es que Donald Trump de alguna manera usa la amenaza de los aranceles. Básicamente es un arancel, es el impuesto que tú le pones a un producto que entra de otro país a tu país. Ya. Por ponerlo así sencillo. Y Donald Trump está utilizando esto como un mecanismo para amenazar a otros países. Sí, claro. Es decir, o sea, si tú no haces lo que yo quiero, te subo los aranceles. A Colombia también le dije. Así es, a Colombia le dijo lo mismo, a Ecuador, a Canadá, y ya está logrando algunas cosas. Por ejemplo, en México ha dicho ya, nosotros vamos a mandar militares a la frontera y vamos a ver qué hacemos ahí. Te vamos a ayudar. Estados Unidos es como el papi del mundo, Claro, pues no ahora, puedo decir ya. es muy diferente la economía de Estados Unidos con la economía de Ecuador. Ecuador y México. ¿Por qué el presidente Noboa pone esta medida? Dice, bueno, le vamos a poner aranceles a México. Hay que tener en cuenta que ya tienen relaciones comerciales y diplomáticas que se rompieron. O sea, en términos diplomáticos no están muy bien. Están peor que nosotros. Están peor que nosotros, así es. La economía de Ecuador tampoco está muy bien, tampoco está muy sólida como para ponerte a buscar enemigos. Hay que tener en cuenta que en este caso México le ha vendido a Ecuador, o Ecuador le ha comprado poco más de 500 millones de dólares en diferentes productos. Y lo que le ha vendido Ecuador a México es mucho menos.
O sea, bordean los 300 millones de dólares más o menos. O sea, no le venden una gran cantidad. O sea, no es como que estén en partes iguales. De hecho, Ecuador, estaba tratando de acelerar la venta de productos del mar, de mariscos, de pescado, en conservas, hacia México. Y con esto, lógicamente, te metes un balazo a los pies. Y hay un factor mucho más importante. Si las exportaciones de Ecuador han visto una caída en los últimos meses, durante el año pasado, es por la guerra que hay entre bandas de delincuentes que se tratan de tomar el control de los puertos en Ecuador. Entonces, esto te dificulta mucho tus posibilidades de poder exportar. O sea, no tiene la culpa otro país. Ahora, el presidente Noboa dice, bueno, si es que no acceden a firmar un TLC, vamos a mantener esa tasa de aranceles. En otras palabras, tratan de presionar a México para firmar un TLC poniendo la amenaza de los aranceles. O sea, al menor estilo de Donald Trump, ¿no? O sea, si no haces lo que yo quiero, te pongo los aranceles. Claro, la presidenta Claudia Sheinbaum le ha respondido y ha dicho, bueno, preferimos comprar productos mexicanos y no productos de Ecuador, y ahí queda la Nuestros cosa. camarones son más ricos, le ha contestado. Así es. Y además, no puedes perder nunca la perspectiva. Primero, ¿cuál es tu poder de negociación o de amenaza sobre lo que a qué quieras acordar? La economía mexicana es inmensa en función a muchos países de América Latina. Exacto. Nosotros somos mini, y Ecuador está en esa misma situación. Por eso dice México, nosotros le compramos muy poquito, la verdad. O sea, el impacto no va a ser tan grande como sí lo va a ser para Ecuador, porque se entiende que esa medida va a ser recíproca. Pero es un poco raro lo que ha pasado en los últimos días en Ecuador, porque el presidente Noboa de pronto anuncia aranceles para México, que va a cerrar las fronteras el fin de semana. No se entiende, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante. Este tipo de situaciones tienes que verlas no como qué está ocurriendo, sino en qué momento ocurre. Okay. Daniel Noboa lo que está haciendo probablemente con este tipo de medidas es tratar de ponerse en la línea de Donald Trump y decirle, mira, yo estoy igual que tú, ¿no? O sea, yo también le pongo aranceles, o sea, estamos conectados, somos amigos ahí. Pero por otro lado, las elecciones presidenciales, así es, las elecciones presidenciales en Ecuador son este domingo. Y Daniel Noboa está peleando el primer lugar con una candidata correísta. Entonces, ahí es donde viene la cosa. Estas medidas probablemente sean un poco populistas, ¿no? Tratar de sumar votos, tratar de sumar respaldo. ¿Qué tan bien te van a funcionar? Obviamente, en el caso de Ecuador, dudo que le vaya a hacer mucho favor, no le van a funcionar mucho. Ayer estábamos hablando justamente de Trudeau y esa política de negociar con Estados Unidos. Normalmente esos gobiernos no le dejan bombas al que sigue. No, claro. Lamentablemente en nuestra región sí hacemos eso, o sea, sí le dejamos. Bueno, parece ser que estos periodistas que les acabo de compartir no son ecuatorianos, parece que es un país vecino ahí de Ecuador, no sé si Colombia o Perú, pero ahora los que siguen sí son ecuatorianos. Vamos a escuchar. Los ecuatorianos esperan la respuesta de México sobre aranceles. Es que Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, tiene la posibilidad de conversar con el presidente Trump y al menos lograr esas prórrogas. Tú lo estabas explicando, el Ecuador tiene una relación nula diplomáticamente, no hay ningún embajador acá, ni tampoco un socio comercial, un agregado comercial que pueda hacer esta gestión, de tal forma que el presidente lo ha dicho en su tuit, ha sido muy categórico en su gestión, mientras no exista este acuerdo comercial, estos aranceles, este 27% va a regir para todos los productos. Veamos qué es lo que decide en contraparte México, en donde fundamentalmente lo que nosotros le exportamos a México son materias primas, entre ellas las flores, el cacao, el banano, el camarón, el atún. Se había avanzado mucho, lo refería con el expresidente Lasso, para poder llegar a este acuerdo comercial, pero definitivamente AMLO dijo, no queremos que en este grupo de paquetes del acuerdo comercial entre el banano. Esto fue una decisión eminentemente política. Y esto impidió que luego de lo que pasó en la parte del asilo político a Jorge Glass pueda concretarse un acuerdo comercial que ahora se ve aún más lejano. Bien, César García Vélez, así está la situación. Veremos cómo se desarrolla, cómo se termina de llevar a cabo, si hay una reacción, también una respuesta desde México a lo que hoy se conoce desde Ecuador. Estaremos en contacto, César, nos vemos enseguida. Bueno, pues ahí quedó, camaradas. Somos el hazmerreír del pueblo mexicano por culpa de este inepto Daniel Noboa, dice la prensa y también ya los congresistas del Ecuador. Camaradas, la presidenta Claudia Sheinbaum viene haciendo muy bien las cosas y la forma
en que manejó la crisis de los aranceles con Donald Trump, pues ha causado admiración en muchas partes del mundo. Vamos a escuchar cómo, pues allá en España ya quieren a Claudia Sheinbaum, aunque sea un mes, que se las prestemos para que arregle el desmadre que trae Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Unión Europea y quien se arrodilla ante Donald Trump. Vamos a escuchar. Oye, ¿no hay manera de que México nos cambie a Úrsula por Claudia? Y que venga, aunque sea 10 días. Con 10 días que venga a Europa y plantee una estrategia de verdad razonable, es decir, mano tendida, puño de hierro en la negociación, tendríamos bastante. Pero es que fíjense por dónde vamos. Trump podría imponer a la Unión Europea un arancel del 10%, podría, dice The Telegraph, echar más leña en el fuego en la guerra comercial mundial. Bueno, lo que podría es meter a Europa en un problemón llamado recesión. Lo que podría meter a Europa es en un problemón llamado recesión. Lo que podría poner a Alemania es en un problemón descomunal. Lo que podría poner a Francia es en un problemón, bueno, mayúsculo. Lo que puede poner a toda Europa es en una recesión. No, es que se pondría más leña al fuego en la guerra comercial mundial. Pero si ya Estados Unidos tiene un déficit de la balanza comercial suficientemente grande como para tener poco que perder. Escuchen a Ursula von der Leyen, ojo, porque hoy han decidido reunirse. Bien. Ya desde el 5 de noviembre que veíamos que iban a venir aranceles, hoy amablemente nuestros líderes europeos, bueno, no los líderes, sino una parte de la Comisión Europea, sobre más o menos la 1 de la tarde, hora de Madrid, no vaya a ser que madruguen a las 9 de la mañana, van a intentar dar una respuesta clara alrededor de cómo está en el capítulo del comercio la solución o la posible respuesta a Estados Unidos. Ya han llegado a un acuerdo en México, ya ha llegado a un acuerdo en Canadá. Bueno, es que a ellos ya le han puesto los aranceles. ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? No, vamos a responder, pero te están mirando la balanza comercial que tienes. Bueno, hoy a la 1, ¡aleluya! ¿No? Bueno, pues ahí está, camaradas. Yo creo que si quieren a Claudia Sheinbaum que vaya a arreglarles el desmadre que traen allá en Europa, a los españoles también, pues primero va a tener que venir el rey a pedirle perdón a todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y también pues a Claudia Sheinbaum de pasada y pedirle que vaya a arreglar todo el despapalle que traen en Europa, porque ya los puso a temblar Donald Trump y pues se fijaron que Claudia Sheinbaum arregló las cosas con cabeza fría. Bueno, para terminar, camaradas, vamos a ver, les tengo preparado un material donde Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo la razón. Vamos a escuchar a esta mujer de esta organización que recibía dinero de Estados Unidos por golpear a la Cuarta Transformación, y ahora que Donald Trump decidió eliminar esa organización allá que se llamaba USAID, que era la encargada de generar desestabilización en toda Latinoamérica y organizar también golpes de Estado. Aquí en México aportaba mucho dinero a esa organización de Mexicanos Unidos contra la Corrupción o algo así, para pues estarle tirando a la Cuarta Transformación. Ellos siempre lo negaron, pero ahora ya que ya no va a haber dinero, no les quedó más que reconocer pues, que sí recibían dinero de Estados Unidos. Vamos a escuchar. AMLO tenía razón, en las vean. recientes elecciones a través del financiamiento de grupos opositores críticos al gobierno y dijo que va a enviar una nota diplomática al gobierno del presidente Biden para reclamarle el financiamiento que da a la organización civil que tú presides, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque dice está violando la Constitución. ¿Le ponemos como lo dijo, por favor, el presidente? Sí va a haber antes de que yo termine, porque ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndose aquí y se hacen como que no escuchan. Nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota. ¿Este era el sonido del presidente hablando de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Sí, tal cual. ¿Qué te parece? Más, había más, ¿eh? Mira, en esta ocasión, a pesar de que ya me había ganado el título de presidente de Mexicanos contra la Corrupción, hoy en la mañanera y ayer,
también en la mañanera. Lo perdí, Pepe, porque otra vez es Claudio X González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción. No me reconoce a mí, reconoce a Claudio. Que ya no es. Hace muchos años, 4. Está mal informado el presidente. 4 años. Tú tienes otros datos. Bueno, no, porque cuando me acusaron de todo lo de Pemex y demás, sí era yo presidente, entonces sí. Pero bueno, en fin, lo que él está haciendo es una acusación a Mexicanos contra la Corrupción, no importa quién lo integre, quién lo presida, a Mexicanos contra la Corrupción de haber recibido de los Estados Unidos dinero para hacer una campaña negra, en particular la campaña de narcopresidente. Bueno, y que va a escribir una carta a los Estados Unidos, Mexicanos contra la Corrupción, bueno, y que va a darle información, ya la ha dado varias veces con información del SAT, la ha puesto en pantalla, cuánto recibe Mexicanos contra la Corrupción, quiénes son sus donantes, no le ha importado violar datos personales, y en efecto, por 6 años nos financió una agencia de desarrollo norteamericano, la famosa USAID. 3 ricos Doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Estamos al aire, ¿qué pasaría con Mexicanos contra la Corrupción? Que a ver si nos daban una opinión sobre este tema. Y está en la línea la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar. Qué gusto, María Amparo, buen día. Buen día, Ciro. Me da muchísimo gusto verte aquí en la televisión. Saludos a Manuel también. Buen día, María Amparo. Aquí estamos a tus órdenes, Ciro. Ustedes en Mexicanos contra la Corrupción ya no recibían financiamiento de USAID, hasta donde recuerdo, María Amparo. No, ya no. Lo recibimos primero con un financiamiento de 3 años, más pequeño de lo que recibimos un segundo periodo de 3 años, mismo que concluyó en diciembre del 24, ya está auditado, ya hicimos los entregables, etcétera, pero el día 30 de diciembre recibimos nuestra última, nuestra última parte de financiamiento y ya durante 2025 no vamos a recibir ningún tipo de financiamiento. Y pues por lo visto, ni 25 ni más adelante. Científicas, etcétera. Pues eso se terminó. Sé por compañeros de organizaciones de la sociedad civil que a muchos de ellos pues se quedaron varados porque tenían comprometidos los recursos y bueno, tuvieron incluso que cerrar proyectos y despedir gente porque de golpe, ahora sí que de golpe y porrazo, les quitaron los recursos. Mexicanos se salvó porque ya los había perdido. Ciro. Bueno, pues muchas gracias por la información. Pero, pues, en el mejor momento. Neoliberal. Sí, por un lado. Ninguno de los dos. Por un lado es un nido de víboras marxistas, dice el gobierno de Trump, y López Obrador decía que era casi, creo que no usaba ya las palabras, pero decía casi un arma del imperialismo. En el año de mayor financiamiento de USAID o de USAID para Mexicanos contra la Corrupción, ¿cuánto llegaron a recibir en un año? Llegamos a recibir $1 millón. $1 millón en un año. Sí. En el mejor momento. En el mejor momento recibimos de USAID. ¿Que eso fue en qué año más o menos? Eso fue en el año del 24. Bueno, ahí se las dejo. Siempre tuvo razón Andrés Manuel López Obrador cuando decía que desde el gobierno de Estados Unidos se financiaban campañas contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Ellos decían que no, pero pues, ¿qué tiene que el gobierno de Estados Unidos dar dinero a una organización que se dedicó a criticar a el gobierno? Porque cuando estaban el PRI y el PAN nunca criticaron. Curiosamente, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, surge esta ONG en México. Y no dudo que ya la vayan a desaparecer, pues ya no va a haber dinero. No creo que Claudio X le vaya a estar metiendo él, pagarle unos sueldos muy onerosos a esta María Amparo Casar. No tarda ya en desaparecer esa ONG. Y cuando vuelva a haber elecciones, pues la van a volver a reactivar. Bien, camaradas, espero que les haya gustado. Apóyenme con su poderoso like. Déjense caer en la caja de los comentarios y compartan este video en sus redes sociales. Nos vemos más adelante.